Hola, bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y vamos con el tercer tema o el tercer punto de esta guía acerca de los secretos de la fotomanipulación. Bueno, pues como podéis ver, el tercer punto yo creo que es uno de los... Ya sé que digo que todos son importantes, pero este es uno de los más importantes en temas de fotomanipulación y es uno también acerca de los que la gente hace más y más preguntas, porque yo reconozco que es un tema muy difícil, muy complicado. Ya os digo de antemano que probablemente este sea el vídeo más largo de toda la guía, porque es cierto que también es el que más contenido tiene. Para algunas personas puede que resulte hasta pesado porque tiene gran cantidad de contenido teórico. Yo voy a tratar de daroslo de la manera más sencilla posible y quiero dejar muy claro, por si algunos no lo saben todavía, que yo no soy profesional de la materia, yo no estudié diseño. Lo que yo os voy a compartir a continuación es mi visión acerca de este tema. Probablemente los términos o las descripciones que yo utilice no sean las más acertadas, pero yo creo que lo importante es que os quedéis con la idea principal, y si os quedáis con eso y lo entendéis, no creo que haya problemas. Realizar un buen manejo de luces, sombras y reflejos, que son los grandes olvidados, es muy importante a la hora de conseguir un buen resultado en nuestros trabajos. Nuestro objetivo es obtener unos trabajos que sean realistas. Tú puedes tener un diseño súper bonito, súper bien hecho porque está súper bien recortado, está con unos colores preciosos, está todo magnífico, pero falla en algo muy importante, que son las luces y las sombras y los reflejos en caso de que existan. El objetivo de colocar bien unas sombras, luces y reflejos es darle volumen a los diferentes elementos de nuestro diseño, hacer que ese diseño sea lo más realista posible, que la gente se crea que eso de verdad está ahí. Cuando digo realista no me refiero a que sea verdad en el sentido de que sea una escena real. Tú tranquilamente puedes hacer un diseño, yo qué sé, sobre un unicornio en un prado y el unicornio no existe, pero la gente se tiene que creer que ese unicornio dé la impresión de que de verdad estaba en ese prado. No sé si me explico. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de entender las sombras, las luces y los reflejos, aunque no lo creáis, es fijarme en el mundo que me rodea. Yo creo que si os resulta muy complicado todo lo que voy a compartir a continuación, que es bastante teórico, fijaros en el entorno que os rodea. Fijaros, yo que sé, yo ahora mismo estoy sentada en un escritorio, tengo un flexo y me estoy fijando en qué dirección tiene esa luz y qué sombras proyecta esa luz dependiendo de cómo incida sobre el objeto. Algo importante que ya os he mencionado en capítulos anteriores es tratar de conseguir unos buenos stocks, unas buenas imágenes de base que nos ahorren el mayor trabajo posible. Nosotros podemos crear sombras, luces y reflejos desde cero. También podemos intensificar los que ya existan en las imágenes. Pero lo importante es que nos ahorremos el mayor trabajo posible, porque así también los resultados van a ser más reales. Bueno, pues vamos entonces a meternos en materia ya de lleno y vamos a empezar por las sombras. Las sombras, como todo el mundo sabe o se imaginará, son la consecuencia de la luz proyectada sobre un elemento, una persona, un objeto, lo que sea. Las sombras siempre, esto es fundamental, deben de respetar la dirección de la luz. Es lo que os comentaba, debemos de fijarnos de dónde viene la dirección de la luz para saber dónde irá la sombra, porque la sombra siempre va a ir en la zona opuesta a donde venga la luz. Esto lo vamos a ver en un ejemplo, mirad. Aquí tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda, claramente podemos ver que hay un foco principal de luz, que es el sol en este caso, pero claramente podemos ver que la fuente de luz viene del fondo. Si nosotros nos fijamos en las sombras que hay en esa imagen, vemos que todas vienen hacia adelante, porque la luz viene de atrás. Es lo que os comentaba, las sombras siempre van en la dirección opuesta a donde venga la luz.
Si la luz viene de atrás, las sombras van hacia adelante. Vamos a la imagen de la derecha. En este caso ya no tenemos muy claro de dónde viene la luz. Vemos que en un primer momento, como novatos, podríamos pensar que la luz también viene de atrás. Pero en este caso nos vamos a fijar en las sombras. Las sombras nos van a ayudar a saber de dónde viene exactamente esa fuente de luz. Y nos fijamos que la sombra de la hierba se proyecta hacia la parte izquierda. Por lo tanto sabemos que la luz viene de la zona opuesta, en este caso la parte derecha. Si nosotros nos fijamos un poco más en los elementos de la imagen, podemos ver que el árbol está más iluminado en su parte derecha que en su parte izquierda. Y lo mismo ocurre con el poste. Si la luz, por ejemplo, viniese de atrás, como podíamos pensar en un primer momento, en este caso, tanto el poste como el árbol proyectarían una sombra hacia adelante, pero vemos que no es el caso. Por lo tanto, yo os aconsejo fijaros en las sombras, si es que existen en la imagen, porque muchas veces nos van a dar una idea de dónde viene exactamente esa fuente de luz. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, imaginad que queremos incluir en la imagen del árbol, del prado, imaginad que queremos incluir a una persona. Ahí os pongo dos ejemplos nuevamente. Os lo pongo así más grande para que lo veáis un poquito mejor. La imagen de la derecha, en este caso, sería la incorrecta. La imagen de la izquierda sería la buena. Vamos primero con la incorrecta, vamos a analizarla. Decíamos que habíamos analizado esa imagen y que la luz venía de la parte derecha. Sin embargo, veis que aquí se ha colocado a una chica y la sombra, la hemos puesto hacia la parte de delante. Vemos que eso está mal. Vemos que no coincide la sombra de la chica que hemos añadido con las sombras que ya había originalmente en esa escena, que en este caso era la sombra de la hierba. Hay otro fallo en esta imagen y es que tenemos que fijarnos también en las propias sombras e iluminaciones del stock que estamos añadiendo, es decir, de la chica. Si os fijáis en la imagen buena, que yo creo que es donde se ve mejor, la parte izquierda de la chica está más oscurecida que la parte derecha, que es donde le está dando directamente la luz. Espero que me estéis siguiendo. Otro fallo que vemos en la imagen de la derecha es el color de la sombra. Vemos que es una sombra muchísimo más oscura que la sombra natural de la imagen. Entonces, todas estas cositas las tenéis que tener en cuenta, porque ya veis que algo tan sencillo como es fijarse en los stocks, en las sombras e iluminaciones de los stocks principales, nos puede dar una ligera idea de cómo podemos nosotros añadir elementos a esa escena. Y no es la primera vez que yo veo cosas como la de la derecha. Sombras mal ubicadas porque la gente no se ha fijado, no ha tenido en cuenta esos pequeños detalles. Espero que con esto os queden muchísimo más claras las cosas. A la hora de crear una sombra, tenemos que fijarnos en dos cosas fundamentales. Ahí os las resumo. En qué dirección se encuentra el foco de luz, que es lo que acabamos de ver, y también ver a qué zonas afecta la luz y a cuáles no. Imaginad, por ejemplo, que añadimos una piedra a la escena anterior. Os la vuelvo a poner. Mirad, en la escena anterior, la buena, la de la izquierda, sabemos que la fuente de luz viene de la parte derecha, incide sobre la chica, por lo tanto la sombra va hacia la parte izquierda y vale, está todo perfecto. La parte izquierda está más oscurecida que la parte derecha, muy bien. Pero imaginad que ahora metemos algo aquí en medio, una piedra, por ejemplo. La cosa ya cambia, porque si os fijáis, al añadir esa piedra, la luz que viene de la parte derecha incide sobre la piedra. La piedra está, en este caso, obstaculizando la luz, de tal manera que los pies de la chica ya no están tan claros como estaban en la imagen anterior. Tenemos que oscurecerlos para darle ese realismo. Aparte la sombra está haciendo... Aparte la piedra está haciendo una sombra. Está proyectando una sombra sobre las piernas de la chica. Y aparte la hierba, que en la imagen original se proyectaba su sombra directamente sobre el suelo, en este caso tenemos que inventárnosla y proyectar
os estoy mareando un poco para arriba y para abajo, y proyectar esa sombra de la hierba en la piedra. Cuando os deje la guía lo vais a poder ver con muchísima más calma, ¿vale? Tampoco quiero hacer este vídeo muy largo. Aquí voy a decir una cosa, esto es en el caso de que nosotros tengamos una referencia. En este caso la referencia, como os comentaba, pues es cuando tenemos una fuente de luz bien contrastada. Volvemos al ejemplo anterior. Tenemos una fuente de luz, claramente sabemos de dónde sale la luz. En este caso no sabemos exactamente de dónde sale la luz, pero lo podemos intuir por las sombras. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un fondo, imaginad, o una imagen que no sabemos de dónde viene la luz? No hay ninguna referencia. Bueno, pues en este caso vamos a crear nosotros desde cero las sombras y las iluminaciones, pero siempre, 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 muy importante, de verdad, tenemos que tener en cuenta que donde nosotros situemos la luz, las sombras siempre, siempre van a ir en la dirección opuesta a esa fuente de luz, ¿de acuerdo? Después de estas pautas generales acerca de las sombras y alguna que otra acerca de las luces, vamos ahora con los tipos de sombras que hay. Que os comentaba que a veces en una imagen puede haber varias sombras, no solo una. Una de estas sombras es la sombra de contacto. La sombra de contacto no sé si se llama así, pero yo la he bautizado así. Y como su propio nombre indica, es aquella sombra que se sitúa entre el elemento que va a proyectar esa sombra y la superficie donde éste se sitúa. Os he puesto el ejemplo de esta chica. Tenemos la imagen de la izquierda, donde la chica está ahí puesta sin sombra ni nada, parece que está medio en el aire, está flotando. Si nosotros añadimos la sombra de contacto, pues ya nos da la impresión de que esa chica realmente sí que está ahí pisando sobre ese suelo en este caso, ¿no? La sombra de contacto, ya os diré luego diferentes técnicas que hay para crear sombras, pero la sombra de contacto la mayoría de las veces la solemos crear a mano alzada, ¿vale? Tirando de pincel, de la herramienta pincel, podemos hacerlo con el ratón, con una tableta gráfica o lo que sea. También podemos hacerlo con la herramienta subexponer, bueno, hay varias técnicas, ya os comento. Pero la sombra de contacto casi siempre, al menos yo, la suelo hacer manualmente, directamente pintando con el pincel o la herramienta que sea en diferentes opacidades hasta lograr esa zona oscurecida debajo del elemento, en este caso la chica. Otra sombra que yo identifico en los trabajos es la sombra propia. Aquí no sé si me voy a saber explicar muy bien, pero bueno, yo espero que sí. La sombra propia es lo que yo os comentaba en el ejemplo anterior de la chica que añadíamos a la escena del árbol, ¿no? Si la luz viene de una determinada... Mira, es que os la voy a poner porque creo que es como mejor lo vais a entender. La sombra propia es la que tiene el propio stock, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el stock, la imagen de esta chica que yo he añadido a esta escena ya tenía unas iluminaciones y unas sombras propias. Es decir, la chica tenía una zona más oscurecida que otra. Por lo tanto, yo simplemente lo que he hecho ha sido que coincidan esas sombras originales de la chica con las sombras y las iluminaciones que tenía, en este caso, mi fondo. Esto es lo que ya os comentaba en el tema principal de la guía de los recursos, que os decía que era muy importante fijarse en las luces y las iluminaciones. Bueno, pues es por esto. La sombra propia en este caso sería eso, ¿vale? Las propias zonas oscurecidas y las propias zonas iluminadas que ya tiene el stock y que tenemos que lograr que coincidan con el resto de elementos de nuestro diseño. Por lo general, la sombra propia podemos intensificarla. Ya luego os diré técnicas que tenemos para hacerlo. Y luego tenemos la sombra proyectada, que la sombra proyectada es la que se muestra en la mayoría de tutoriales, ¿de acuerdo? Y es la sombra que aparece sobre la superficie en la dirección contraria a la fuente de luz. Aquí os dejo un ejemplo, ¿vale? En este caso vemos que la fuente de luz viene de atrás porque tenemos aquí una luna preciosa y maravillosa. La luna, por lo tanto, de ahí sale luz, por lo tanto, esa es la fuente de luz de nuestro diseño. La luz viene desde atrás, entonces la sombra va en el sentido opuesto, en este caso, hacia adelante. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta algunas cosillas, y es que si os fijáis, cuando os enseñan a hacer sombras, siempre la sombra es más oscura cuanto más cerca está del objeto que la proyecta, y a medida que se aleja se difumina un poco, se hace
más tenue, más difuminada, ¿vale? Y esto es porque también hay que tener en cuenta el ángulo con el que incide la luz sobre el elemento. Pero bueno, como norma general es así. Tened en cuenta, bueno, esto lo podéis ver muy bien si analizáis un reloj de sol. Que sabéis que el reloj de sol con los palitos y eso, entonces dependiendo de dónde esté el sol y de dónde incida, la sombra es más alargada, menos alargada, ¿vale? Es el fenómeno que trato de explicaros aquí. Ya os digo que yo no soy profesional del tema y a veces puede costarme explicarme, pero lo que me interesa es que os queden los conceptos claros, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, dejádmela en un comentario y si puedo, pues encantada os la resuelvo. Por eso he querido hacer estos vídeos, porque a lo mejor yo os facilito el PDF de la guía para que lo descarguéis, vosotros os ponéis a leerlo y no os enteráis de nada. Entonces yo con esto pretendo leerla con vosotros para explicaros este tipo de cosillas. Bueno, pues vamos ya ahora a ver diferentes técnicas que tenemos para crear sombras. Aquí tampoco voy a profundizar mucho porque lo tenéis en la guía y tutoriales no os voy a dejar ninguno porque son cosas muy básicas y aparte serían cantidad y cantidad y cantidad de tutoriales. Yo os digo las técnicas en general. Una de ellas que os comenté ya antes es a mano alzada, utilizando un ratón o la tableta gráfica si disponéis de ella. Podemos utilizar la herramienta pincel y, como os comentaba, con diferentes opacidades, manejando los parámetros del pincel, básicamente la opacidad, el flujo, la presión, etcétera, podemos dibujar nosotros mismos las sombras, en el caso de la sombra de contacto, por ejemplo. Otra forma es creando siluetas del elemento que queremos hacerle la sombra. Aquí podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, duplicando la capa del elemento que nosotros queremos crearle la sombra. Esto lo vamos a hacer con control J, ya sabéis. Y una vez que tengamos esa imagen duplicada sobre la copia, podemos emplear el comando control U para acceder a tono saturación. Y desde ahí, poniendo la luminosidad a 0, obtenemos una silueta. Luego lo que tendríamos que hacer es pues lo que se os enseña en la mayoría de tutoriales cuando se crea una sombra, que es aplicarle un degradado de negro a blanco sobre la máscara para que esa sombra se desvanezca a medida que se aleja, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba antes, o sea, lo que os estoy explicando aquí es cómo obtener ese efecto de sombra que se va desvaneciendo, ¿de acuerdo? La sombra no es toda oscura, se va desvaneciendo poquito a poco. Otra técnica para crear siluetas es, en lugar de duplicar la capa, es haciendo o obteniendo una selección del elemento. Esto lo podéis ver en el tutorial de Alicia, el que hay en mi canal, ¿de acuerdo? La primera técnica la podéis ver en muchos de los tutoriales que hay en mi canal sobre composición, y la segunda técnica, que es la técnica de obtener una silueta mediante una selección, lo podéis ver en el tutorial de Alicia. Por lo tanto, no me voy a molestar tampoco en explicarosla porque lo tenéis ahí explicado por escrito, y este vídeo ya he dicho que va a ser muy largo y vamos a hacerlo lo menos largo posible. Otra técnica que podemos emplear para crear sombras es el uso de estilos de capa. Imaginad, por ejemplo, que queremos hacer una sombra que vaya justo a ras del elemento. Lo podéis ver en el tutorial de... a ver, déjame pensar. El de Broken Face. Ahí, cuando añado los elementos, hacemos sombras con estilos de capa. Por ejemplo, una sombra paralela, ¿de acuerdo? Y otra opción para crear sombras son las capas de ajuste. Aquí no puedo deciros una capa de ajuste en concreto porque se pueden utilizar varias. Se pueden utilizar capas de ajuste de niveles, de curvas, de degradados, jugando con los modos de fusión, capas de ajuste de exposición. Se pueden utilizar muchísimas. Tal vez la más utilizada para crear sombras e iluminaciones es la capa de curvas. Esto lo podéis ver en tutoriales de mucha gente. Yo creo que no tengo ninguno en mi canal con esa técnica, pero es súper fácil. O sea, es crear una capa de curvas para sombras y otra para iluminaciones. Entonces, en este caso, lo que nos interesa, que son las sombras, simplemente bajas las curvas para que se oscurezca y con ayuda de la máscara de capa que tienen esa capa de ajuste de curvas,
tú vas aplicando esas sombras donde a ti te interese, ¿de acuerdo? No quiero pararme mucho explicando ese tipo de cosas porque también doy por hecho que ya tenéis una base de manejo de Photoshop. No sois totalmente novatos en el manejo de Photoshop. Si lo sois, os aconsejo que dejéis este tema para más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí el tema de las sombras. Vamos ahora con el tema de las luces. Se parece mucho al tema de las sombras, sobre todo a la hora de crearlas, pero bueno, ya lo vamos a ver. Las luces, igual. Vamos a aplicar los consejos generales que os acabo de decir con las sombras. Nos podemos guiar por la fuente de luz principal del stock. En caso de que no exista, la podemos crear nosotros. Muy importante que cuando la creemos, tengamos en cuenta que luego las sombras deben de ir en el sentido opuesto. Esto siempre, ¿vale? Pero lo primero, fijarse en el stock para ver si hay alguna sombra. Porque si hay alguna sombra, ya no podemos crear la luz donde nos dé la gana, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a hablar de los tipos de luces que yo identifico en un trabajo. Lo vamos a ver con ejemplos también. Primero tendríamos la luz principal. Para mí la luz principal es aquella fuente de iluminación que parte de un punto concreto, de un foco concreto. Esta luz puede incidir sobre una zona concreta o sobre más zonas. Y evidentemente, donde incida directamente la luz, ahí no va a haber sombras, porque te está dando la luz de lleno. Os pongo el ejemplo de este trabajo. Mirad, tenemos este stock, este es el stock original. Tenemos una chica con una bola de cristal en la mano. Y vamos a imaginar que de ahí va a salir nuestra fuente de luz principal. Entonces, una vez creada esa fuente de luz, tenemos que tener en cuenta que la bola, al salir luz de ella, esa luz va a incidir en los elementos más cercanos a la bola, que en este caso, si os fijáis, es la cara de la chica. Por lo tanto, hemos iluminado también la cara de la chica para darle mayor realismo. La cara no puede estar la bola súper brillante y la cara súper oscura, porque no sería real. ¿De acuerdo? Entonces vemos que donde incide directamente esos rayos de luz de la bola está totalmente iluminado, no hay sombras, y donde la luz llega un poquito más tenue, pues sí que ya empiezan a salir algunas sombras por ahí. Vamos con el siguiente tipo de luz, que es la luz que yo he llamado luz de relleno, también llamada luz ambiente, luz global, y que, para que nos entendamos, es la luz que afecta a toda la escena. Por eso la he llamado luz de relleno, porque es la luz ambiental, la luz que afecta a todo lo que está en esa escena. Esta luz, a diferencia de la anterior, tiene una intensidad uniforme, no parte de un foco concreto, o bueno, puede que sí parta de un foco concreto, que ya os lo voy a explicar a continuación, pero no es una luz que siga una dirección específica, porque, ya digo, es una luz que tiene una intensidad uniforme. Y esta luz ayuda a integrar todos los elementos de nuestro trabajo. En caso de que existiesen varios focos de luz en una misma escena de nuestro diseño, vamos a tomar por luz principal la que tenga mayor intensidad. Y la otra sería la luz ambiente, la luz de relleno. Aquí os he dejado un ejemplo práctico. Yo creo que es como mejor se ven las cosas, con ejemplos. A ver, vamos a analizar lo que acabamos de decir hasta ahora. Luz principal, luz de relleno, luz ambiente. La luz principal en esta escena, para mí, es la que sale de la bola de cristal. Es una luz que sale de un punto concreto, que es la bola de cristal, y es una luz que incide directamente sobre un elemento de la escena, en este caso, la chica, el rostro de la chica. Pero vemos otra luz en la escena, que sería la luz que sale de la luna. Os comentaba que esta luz es uniforme, que no sale de un punto concreto. Bueno, en este caso sí sale de un punto concreto, sale de la luna, evidentemente. Pero es una luz que, lo que trato de explicar con esto, es que afecta a varios elementos, porque es una luz que incide en varias direcciones. Es una luz que rellena la escena. No sé si me estoy explicando, de verdad, me estoy sintiendo un poco frustrada ahora mismo, porque es un tema muy complejo y yo quiero que os quede lo más claro posible. Espero que con el ejemplo quede más o menos explicado. Por lo tanto, y ya resumiendo un poquito, si hay varias fuentes de luz,
en una misma escena tenemos que identificar cuál queremos que sea la principal, cuál queremos que sea la de relleno, ¿de acuerdo? Porque la luz de relleno va a ser también la que tengamos que tener en cuenta para darle ese mismo color de luz a toda la escena. En este caso, si os fijáis, la escena está como en tonos violetas, ¿no? Solo hay ahí un pequeño puntito de luz que no es violeta, pero en general el diseño está en tonos violetas porque esa luz de relleno yo he decidido que sea violeta, ¿no? Aquí podéis ver, bueno, esto es la explicación de todo lo que acabo de decir, que creo que me he enrollado menos de lo que me acabo de enrollar ahora. Y aquí podéis ver ese mismo diseño, pero sin las luces y las sombras. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos al siguiente tema, que son las técnicas para crear luces, ¿de acuerdo? Algunas se parecen a las de crear sombras, otras no. Técnica para crear luces, bueno, pues la primera, a mano alzada, como las sombras, es decir, dibujándolas nosotros mismos. Podemos utilizar el ratón, podemos utilizar una tableta gráfica. La técnica simplemente es agarrar la herramienta pincel y manejando los parámetros de esta herramienta con diferentes colores, evidentemente, pues dibujar nosotros mismos las iluminaciones. Nos podemos basar en las iluminaciones que ya tenga el stock principal o bien crearlas nosotros mismos. Por ejemplo, aquí el stock principal, os lo enseñaba en el ejemplo anterior, aquí podemos ver que este stock ya tiene una iluminación base, que es la de la luna, esa zona ya está iluminada. Yo simplemente he decidido intensificar la iluminación que ya existía, pero en el caso de la chica, en la bola no existía ninguna iluminación, la he creado yo desde cero, ¿de acuerdo? Entonces es lo que os estoy comentando a lo largo de este tema, que podemos intensificar las luces que ya tengan nuestros stocks o bien crearlas nosotros desde cero. Bueno, lo que trato de explicaros con el ejemplo que os dejo aquí es que una vez que yo he decidido dónde situar las luces y las sombras, pues simplemente paso a crearlas. Esa es la técnica que yo utilicé para este diseño, la mano alzada, dibujarlo yo misma. En este caso utilicé el ratón, pero se podría hacer también con una tableta gráfica. La luz principal he decidido que sea la que sale de la bola, la he puesto en color naranja para que lo identifiquéis mejor. Y en violeta he puesto la luz ambiental o la luz de relleno. Y en gris las capas de sombra. Entonces ahí podéis ver todas las capas que yo utilicé. Lo he hecho en capas diferentes para que lo podáis ver mejor. Que a veces para crear una sombra o una luz tenemos que utilizar diferentes capas, diferentes opacidades, diferentes modos de fusión, ¿vale? Y ahí está el truco. Bueno, no me enrollo más. Otra técnica para crear luces es utilizar filtros. Lo podemos ver en este ejemplo, donde con ayuda de un filtro, que en este caso es el filtro de destello, podemos intensificar una iluminación que ya había en el stock natural, de tal manera que esa zona va a quedar un poquito más brillante. Otra técnica para crear luces, a diferencia de las sombras, que no se suele utilizar mucho, es el uso de pinceles. Existen infinidad de pinceles de diferentes efectos de luz, por ejemplo, pinceles de rayos de luz, pinceles de rayos eléctricos, rayos de tormentas, pinceles de destellos, pinceles de brillitos. Entonces podemos ayudarnos de esos recursos para crear la base de nuestras iluminaciones. También podemos crear iluminaciones con estilos de capa. Al igual que las sombras, que tenemos la sombra paralela, la sombra interior, podemos crear también iluminaciones, por ejemplo, el resplandor exterior, el resplandor interior, ¿vale? Y luego también podemos utilizar capas de ajuste. La explicación pues es la misma que para las sombras, ¿de acuerdo? Una técnica muy utilizada para las luces, pues, para iluminar una zona, es el uso de las curvas. Algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de las luces es la opacidad del elemento. Es que yo os digo que este tema es muy complicado, la verdad es que es complicadísimo. No es lo mismo que la luz incida sobre un elemento opaco, como puede ser, por ejemplo, una persona, que la luz incida sobre un elemento transparente, como es el caso anterior de la bola de cristal, ¿no? Si la luz está incidiendo en un elemento opaco, llega ahí y no pasa. Es decir, no lo atraviesa. Por lo tanto sabemos que al otro lado de ese elemento va a haber sombra. Pero imagínate que la luz pasa a través, pues yo qué sé,
de unas alas transparentes. En ese caso, al otro lado de las alas no va a haber oscuridad completa. Puede haber una ligera sombra, pero va a ser una sombra más tenue, menos oscura, porque a través de esas alas está pasando luz. Entonces, estas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta. Ya ves que son bastantes cosas las que hay que tener en cuenta, pero bueno, he tratado de resumirlas lo máximo posible. Y ya para finalizar este tema, que se está haciendo larguísimo, yo lo siento de verdad, los reflejos, que yo creo que son los grandes olvidados. A veces un diseño está bastante bien, en luces y sombras pues bueno, se podría mejorar, pero no está mal, pero falla algo, que son los reflejos. Pensad que los reflejos son una consecuencia de la luz, ¿vale? Aquí no quiero dar clases de física, ni mucho menos, pero es importante tener en cuenta, os lo voy a resumir así, es importante tener en cuenta si en nuestro diseño tenemos algún elemento que pueda reflejar la luz. Este es el caso de espejos, superficies con agua, superficies brillantes, metales, ventanas, por ejemplo, como en el caso anterior, la bola de cristal, burbujas de jabón, etc. ¿Vale? Cuando la luz incide sobre un material como estos, tenemos que crear un reflejo para darle mayor realismo. A la hora de hablar de reflejos, tenemos que tener en cuenta que algunos objetos absorben la luz, es lo que os comentaba antes, o sea, hay objetos que son opacos, no dejan pasar la luz, pero hay otros que son translúcidos o transparentes y sí dejan pasar la luz. Aquí simplemente tenemos que fijarnos en dos fenómenos que le ocurren a la luz y que dependiendo de los elementos que tengamos en nuestro diseño tenemos que tenerlos en cuenta. Uno de ellos es la reflexión y otro la refracción. Si habéis estudiado física esto os va a sonar, yo creo que todos en la escuela hemos estudiado esto. Yo aquí os he dejado más o menos explicado qué es cada cosa, os he dejado también gráficos y para resumirlo un poco, deciros que cuando el objeto es plano, es decir, es una superficie lisa, como puede ser un espejo, la luz que incide sobre esa superficie que es lisa, es plana, se refleja en la misma dirección. Ya digo, un ejemplo, los espejos. Pero cuando tenemos un objeto irregular, una superficie que no sea lisa, la luz se puede reflejar en varias direcciones, la luz rebota en varias direcciones. En este caso, para tratar de resolver este problema y saber en qué dirección iría exactamente la luz, podríamos tratar de convertir esta superficie irregular en una superficie lo más lisa posible. Como sé que esto es muy complicado para vosotros, en normas generales os voy a decir, si tienes un espejo, una superficie brillante, como puede ser un metal, la luz se va a reflejar en una misma dirección, la misma dirección que vino. Ahora, si tienes agua, que es el caso más complicado, en ese caso no se produce la reflexión, se produce la refracción. Y además nos da ese efecto, os he dejado ahí la imagen del vaso porque es lo que mejor lo explica, nos da ese efecto como de que en este caso el lápiz estuviese partido. Entonces si tenéis una imagen donde tenéis un objeto sumergido, tenéis que tener en cuenta que para que quede más real debéis tratar de plasmar en vuestro diseño ese fenómeno de refracción en el agua, ¿vale? La finalidad de todo esto, de las sombras, las luces, los reflejos, etc., es tratar de que vuestro diseño tome volumen, que las cosas no floten en el aire, que las cosas se vean lo más real posible. En términos generales, mi consejo es ese: fijaos en el medio que os rodea, tratad de plasmar la mayor cantidad de sombras, iluminaciones, reflejos en vuestro trabajo, que no se os olviden los más importantes y luego el resto tampoco pasa nada si no lo reflejáis en vuestro trabajo. Al fin y al cabo, yo, desde luego, soy aficionada, no soy profesional. Sería grave si fueseis profesionales, pero si sois aficionados como yo, tampoco pasa nada, no nos vamos a romper la cabeza. Tratamos de disfrutar con lo que hacemos, no de que nos rompamos la cabeza. Madre mía, me enrollo mucho. Ya para resumirlo lo máximo posible, sobre todo quedaros con los tips que os he dejado al principio, que son los de fijaros en qué dirección viene la luz, en qué dirección vienen las sombras,
y ese tipo de cosas. El resto, sobre todo lo de los reflejos, tampoco os comáis mucho el coco, ¿vale? Es algo que vais a aprender con la práctica y es algo que vais a aprender sobre todo con la observación, observando el medio que os rodea. Si tenéis alguna duda al respecto y yo os la puedo resolver, dejádmela en un comentario. Espero que este tema os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.